Muy bien, retomamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nuestra agenda en este salón continúa con el doctor Diego Alfaro. Él es científico de datos de Intel y nos explicará en qué consiste su cargo y cuál es el impacto que tienen sus colegas en las empresas exponenciales. Así que, doctor Alfaro, bienvenido y le cedo el micrófono. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Quisiera comenzar por agradecer la invitación a don Santiago, a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia en general y a Vanessa y a Natalia por toda la ayuda que me dieron para poder estar acá desde Costa Rica. Quisiera empezar la presentación hablándoles un poco acerca de mí, para romper un poco el hielo y generar también como una relación de camaradería y darles también pie a que ustedes sientan toda la libertad de hacer preguntas, de interrumpir la presentación cuando sientan necesario. Está cronometrado para durar más o menos 30 minutos, así que tenemos bastante tiempo para discusión. Mi carrera profesional prácticamente en su totalidad ha girado alrededor de datos. Comencé como administrador de bases de datos, tuve una instancia, un paso por el tema de inteligencia de negocios, tanto como desarrollador como analista. Y desde hace 6 años aproximadamente me he enfocado en transicionar de estos roles, digamos tradicionales, a uno más moderno, como es el campo de la ciencia de datos. Ha sido un reto interesante porque al ser algo nuevo, no había hace 4 o 5 años las oportunidades que hay hoy en día. Cuando apenas estaba empezando el boom, las opciones que yo tenía para formarme como científico de datos básicamente se podrían reducir en devolverme a la universidad y estudiar estadística y luego volver a devolverme a la universidad y estudiar administración de empresas. Eso no era una opción. Así que hace 2 o 3 años que el boom de la ciencia de datos y la educación en línea se combinaron y empezaron a salir certificaciones, comencé a aprovechar todo este material, todas estas oportunidades que se estaban generando en línea, que son, por cierto, de muy buena calidad y de considerable bajo costo, incluso al punto de tener la opción de participar en una maestría en ciencia de datos totalmente en línea, si todo sale bien a partir del próximo año. Durante la presentación vamos a hacer una pequeña introducción de qué es todo este rollo de la ciencia de datos. Vamos a definirla propiamente, a ver cómo ha evolucionado y luego cómo se aplica a una organización, ilustrada por el ejemplo de cómo lo hemos logrado implementar en el Centro de Servicios Compartidos de Finanzas en Intel en Costa Rica. Uno de los principales retos a la hora, por lo menos a nivel personal, a la hora de hacer el material para esta presentación fue el tema de las organizaciones exponenciales. El concepto era totalmente nuevo para mí y la razón por la cual tuve que comenzar por investigar a qué se referían cuando hablaban de organizaciones exponenciales. Podemos definirlo como esas organizaciones que tienen un impacto desproporcionado. Esta definición viene del libro Organizaciones Exponenciales de Ismail Salim. Generalmente se mueven muchísimo más rápido que sus iguales o las otras empresas que están en su mismo campo y tienen la característica que están construidas sobre principalmente tecnologías de información. En este libro hacen referencia a varias características que están listadas en las diapositivas y dicen que no tienen que tenerlas todas, pero deberían de tener por lo menos 4. Y una de las realizaciones personales a la hora de nuevamente preparar el material es que esas características en realidad son muy generales. Incluso yo, estando en un centro de servicios compartido, que tal vez no es lo primero que se viene a la mente cuando se habla de una organización exponencial, dije, pero nosotros, o sea, esto encaja. Mi interés se incrementó notablemente a partir de ver eso, la opción de poder alinear el centro de servicios con una organización exponencial y todo lo que esto implicaba. Ahora, lo que buscan básicamente las organizaciones exponenciales es moverse rápido, tener agilidad, generar un impacto muchísimo mayor, en este caso exponencial, de ahí su nombre, manteniendo un grupo pequeño de personas o de repente manteniendo su núcleo constante, poder tener un impacto mucho mayor. Y queda la pregunta, la definición está bien, pero esto no nos dice exactamente dónde encaja un científico de datos en estas organizaciones. De hecho, la pregunta es mucho más difícil si tomamos en cuenta que a veces cuesta definir o entender bien qué es exactamente el rol de científicos de datos.
Así que normalmente este tipo de presentaciones, por la etapa en la que estamos, a nivel de inteligencia artificial y ese gran boom de palabras, me gusta siempre comenzar también con una pequeña desambiguación. Precisamente porque hay términos que están muy de moda que tienden a generar cierta confusión, como por ejemplo Big Data. Tendemos a asociar Big Data con Analytics e inteligencia artificial, cuando en realidad son conceptos independientes. Cuando hablamos de Big Data específicamente, nos referimos a una gran cantidad de información que cumplen principalmente 4 características: volumen, veracidad, velocidad y variedad. Aún así, cuesta entender queda como una definición muy abstracta. ¿Cuándo es lo suficientemente grande como para hacer Big Data versus cuando son datos tradicionales? La analogía que a mí me gusta hacer es pensar en compañías como Amazon. Cuando vamos al sitio de Amazon, normalmente digamos que una sesión dura entre 3 a 5 minutos, damos varios clics sobre la página, vemos productos, recomendaciones, comentarios, vamos al wishlist. Todos esos clics que nosotros damos en la página, Amazon los está rastreando para entender mejor cuál es el comportamiento de sus clientes en su sitio web. La cantidad de clics que nosotros podemos generar en 3 a 5 minutos es relativamente poca. Pero ¿cuántas personas están usando el sitio de Amazon al mismo tiempo? Miles, cientos de miles. Y esos cientos de miles de personas también de esas cientos de miles de personas también se están registrando los clics. Así que ¿cuántos clics creen ustedes que puede registrar Amazon en un día, en una semana, en un año? Esa imagen, prácticamente inconmensurable, es lo que podemos asociar con Big Data. Luego tenemos el concepto de aprendizaje automático. Si buscáramos una definición, podríamos dejarla como ese proceso de hallar patrones por medio de software o de una máquina que nos permita entender lo suficiente que le permita entender lo suficiente como para tomar decisiones. Por ejemplo, el típico ejemplo de aprendizaje automático es con transacciones de tarjetas de crédito fraudulentas. Nosotros podemos tomar un conjunto de datos de transacciones que ya hayan sido revisadas, que se sepa cuáles son normales y cuáles son fraudulentas, y entrenar una máquina para que aprenda a reconocer esos patrones y definir cuándo una transacción es fraudulenta o tiene las suficientes características para clasificarse como fraudulenta. Esto es diferente a cuando hablamos de algo como analítica empresarial. Aprendizaje automático es meramente ese acto de poder ayudarle o a tener un software o una máquina que aprenda o que identifique los patrones en los datos que tenemos. La analítica empresarial, ya abstraemos un poco la complejidad técnica y simplemente decimos es la aplicación de técnicas de análisis de datos, estadísticos, aprendizaje automático, con un propósito específico para el negocio. Y generalmente lo ponemos como el poder proveer la información necesaria para que el negocio pueda tomar la decisión correcta en el momento correcto. No es tener todos los modelos estadísticos para tomar una decisión dentro de un mes. Es poder tener todos los datos y los modelos para tomar una decisión ya. Finalmente, otro tema que está muy de moda es la parte de inteligencia artificial. Aquí llevamos el concepto de aprendizaje automático un paso más adelante porque tenemos máquinas que son capaces de realizar procesos cognitivos, de estar viendo datos, de recolectar los datos por medio de sensores y estar analizándolos prácticamente en tiempo real para poder detectar esos patrones y poder tomar una acción o una decisión. Pero ¿qué es la ciencia de datos? Pasamos por 4 conceptos: Big Data, analítica empresarial, aprendizaje automático, inteligencia artificial, y todavía no tocamos o no aterrizamos precisamente en lo que es la ciencia de datos. A pesar de que, de nuevo, hay como una confusión y podríamos estar pensando en este momento, para mí todo lo anterior era ciencia de datos y estaríamos en lo correcto porque la ciencia de datos es todo lo anterior y más. Cuando hablamos ya de la ciencia de datos, nos enfocamos en combinar conocimiento de diferentes áreas, principalmente la parte informática, lo que vemos como las habilidades de un hacker, el tema de estadística y matemática y la experiencia comprobada o el conocimiento del negocio. Pero la ciencia de datos como tal es una metodología que nosotros seguimos para resolver problemas basándonos en los datos. Y por eso es que la ciencia de datos es todo lo que veíamos anteriormente y más. Porque es tomar todas esas variables, esos conceptos de analítica empresarial, inteligencia artificial, aprendizaje automático y aplicarlos a procesos de resolución de problemas en el negocio. Esta parte, el gráfico que tenemos a la izquierda es sumamente parecido
al que nos compartió hace unos momentos la doctora Juanita Rodríguez, con menos nivel de detalle, porque parte también del propósito que yo tenía con esta presentación es desmitificar un poco esa figura del científico de datos. Ven que a lo largo de las diapositivas hemos hablado de ciencia de datos en general, todavía no hemos hablado de una persona con el rol de científico de datos. Pero podemos hablar un poco de esa figura justo en este momento. Ya tenemos una definición de qué es la ciencia de datos. Si vemos esas habilidades de un hacker, ese dominio de estadística y matemática y la experiencia comprobada. Como dijeron en las presentaciones anteriores, a veces uno se deja llevar por ese hype, por esa curva de la emoción y corremos a prepararnos como científicos de datos porque vamos a resolver los problemas del mundo y las empresas corren a contratar científicos de datos porque van a ayudar a transformar la empresa solo por el hecho de estar ahí. Sin embargo, como se ha dicho, cuesta mucho encontrar a una sola persona que sea un experto en todo. Por eso se le conoce como un unicornio azul o un enfoque de unicornio azul, porque una persona que maneja el tema de informática a fondo, que sea estadístico, no sé, que tenga una educación de estadístico al nivel ya de licenciatura o de maestría, que domine el tema de matemática pura y que además sea experto justo en el negocio que necesita un científico de datos, es muy raro. Casi que tienen que ser varias coincidencias que se den a la vez. E incluso es difícil tomar a un experto de datos, a un experto en el negocio y hacerlo pasar por una formación de informático y una formación de estadístico porque a veces no da tiempo, no alcanza la vida para aprender tanto. Así que el enfoque actual es más hacia un equipo de ciencia de datos. Y en esta diapositiva tenemos 3 roles principales, los cuales vamos a elaborar después. Tenemos a un traductor de datos, a un ingeniero de datos y tenemos ya propiamente al científico de datos. Pero vean que ya el enfoque ha cambiado, ya no es buscar un científico de datos que pueda hacer absolutamente todo, sino que, de nuevo, como lo mencionó la doctora Juanita en el panel, es una mentalidad de equipo. Necesitamos a personas que cubran todas las áreas y los podemos hacer, primero va a ser mucho más fácil de encontrar a las diferentes personas que sean buenas en cada área, y después van a gozar de mayor flexibilidad a la hora de trabajar en diferentes problemas. Vamos por acá. Les dije que parte de lo que quería era desmitificar esa figura del científico de datos o ese rol del científico de datos, porque se tiende a ver como un superhéroe. La persona que va a llegar y con su conocimiento de informática, estadística, matemática y el negocio va a resolver absolutamente todos los problemas. De hecho, casi que se ha llegado a creer que el solo contratar a una persona para este rol de científico de datos automáticamente nos va a llevar a tener un crecimiento exponencial. En la realidad, lo que debería suceder en las empresas es una transformación que toca todos los niveles de la empresa, desde el nivel operacional, pasando por los mandos medios y llegando incluso al nivel ejecutivo. El concepto de rueda de información que ven en la diapositiva viene del libro Analítica Empresarial para Managers de Torlund Jesper, o Jesper Torlund. Y esta rueda lo que representa es, lo que nos dice es que no es responsabilidad de una sola persona darle sentido a todos los datos de una empresa, sino que tiene que haber un esfuerzo consciente desde el nivel ejecutivo de poder determinar cuáles son los objetivos de una empresa, cuáles son esas estrategias, qué necesitamos para conseguir esas estrategias. Nos apoyamos en los 3 roles que están a la derecha. Los traductores de datos, o que son una especie de analista, funcionan como un puente entre ese nivel ejecutivo y ese nivel operacional. Son los que tienen un mayor conocimiento del negocio y pueden traducir lo que se quiere hacer en requerimientos técnicos. Cuando pasamos al ambiente técnico, ahí es donde entran en juego los roles de ingeniero de datos y de científico de datos. Creo que es en la próxima diapositiva que ya entramos más en detalle de cada uno de los roles, pero básicamente la intención es que ese traductor de datos pueda traducir el lenguaje ejecutivo a un lenguaje técnico y que en conjunto entre los 3 roles puedan conseguir los datos que se necesitan para resolver esos problemas que van a apoyar las estrategias de la empresa. Van a pasar por todo ese proceso de generar el conocimiento a partir de los datos y luego van a devolver al área ejecutiva lo que necesitan, de nuevo, justo en el momento para tomar la decisión correcta.
En términos generales, eso es la ciencia de datos. Cuando nos vamos a los diferentes niveles de la organización, esa visión que teníamos de rueda de información toma diferentes colores y sabores. En el nivel operacional ya hablamos, tenemos nuevamente el diagrama Venn de las habilidades de un hacker, la parte de dominio de matemática y estadística y la experiencia comprobada. La estadística y la matemática es necesaria en todos los niveles de la organización. No sé si en Colombia pasa igual que en Costa Rica, que generalmente cuando se habla de matemática y se le dice a alguien, tenés que estudiar más matemáticas, ya de una vez se arrugan la cara y dicen, es que matemática, a mí nunca se me dio la mate. Y haciendo una reflexión a toda mi formación de escuela, colegio y universidad, en gran parte es un problema de enfoque, porque yo pasé por el bachillerato en la universidad como ingeniero en sistemas y llevé cursos de cálculo y de estadística, y en los cursos de estadística yo recuerdo decir, interesante, pero no veo en qué lo voy a usar. Pasaron 10 años, más o menos, y cuando empecé a llevar los cursos relacionados a ciencia de datos y todo giraba en torno a la estadística, de una vez fue como una pedrada en la cabeza y dije, claro, o sea, ahora todo tiene sentido. ¿Por qué no me dijeron esto hace 10 años? Y no fue fácil, de hecho tuve que empezar, y todavía estoy en ese proceso de retomar toda la parte de matemática y estadística que dejé olvidada después de la universidad, para poder enfocarla y para poder tener un mejor trasfondo en el tema de ciencia de datos. Las habilidades de un hacker, el hacker tiende a tener esa connotación negativa, pero tal y como se dijo en el panel, también puede tener una connotación positiva. En este caso, cuando hablamos de tener habilidades de hacker, hablamos de tener afinidad por la parte de informática y finalmente la experiencia comprobada del conocimiento del negocio. Pueden ver que en las diferentes intersecciones de las burbujas hay diferentes etiquetas. Si tenemos afinidad informática o tenemos las habilidades de un hacker y tenemos dominio en la matemática y estadística, podemos hacer algoritmos impresionantes, pero se pueden quedar como ejercicios académicos, porque si no sabemos qué le importa al negocio, no los vamos a poder aplicar, o vamos a crear un montón de algoritmos que al final tal vez no tienen sentido porque el negocio se está moviendo en otra dirección. Si dominamos el tema de estadística y matemática y conocemos el negocio, pero no aprovechamos la parte de tecnología, lo que tenemos es investigación tradicional. Podemos resolver los problemas críticos para la empresa, pero como ahora tenemos una gran cantidad de datos y necesitamos procesarlo todo manual, lo resolvemos 6 meses después de que la empresa lo necesitaba que lo resolviéramos. ¿Y ya para qué? Siempre me gusta dejar de último la zona de peligro, porque como está mayúscula y además es zona de peligro, tiende a llamar más la atención. Si tenemos una afinidad informática, podemos ir a programar, podemos usar software para crear algoritmos de minería de datos y modelos estadísticos que eventualmente van a resolver un problema del negocio. Y podríamos decir, genial, si lo podemos hacer, ¿para qué queremos estudiar estadística y matemáticas? Si podemos tomar ese atajo y prepararlo todo desde el punto de vista informático. La razón por la cual esto es una zona de peligro es que podemos crear modelos que no tienen fundamento teórico y por lo tanto pueden estar equivocados. Y lo que nosotros creemos que estamos viendo como patrones válidos y significativos, cuando ya llegamos al mundo real, en realidad no se ven. Y de ahí el nombre de zona peligrosa. Ahora sí, hablemos más a fondo de los diferentes roles en la ciencia de datos. Ya vimos las áreas principales de enfoque: conocimiento del negocio, estadística y matemática, y la parte de hackers o la afinidad con la informática. Cuando hablamos de un traductor de datos, tenemos una persona que es experta en el negocio. Generalmente viene de algún área del negocio, finanzas, recursos humanos, y tiene cierto conocimiento en la parte de estadística y matemática, lo suficiente como para crear modelos básicos o poder ayudar a validar si los modelos realmente son buenos. Y tiene una muy buena noción de cómo están estructurados los datos en la empresa. Sabe a dónde hay que ir, cuáles datos hay que conseguir para resolver cada una de las preguntas. Tenemos también a los ingenieros de datos. Esto es principalmente una especialización en el área de informática. Aquí es donde tenemos todas las conversaciones de Big Data, de programación, de arquitectura, que si tenemos ambientes en la nube o no. Los ingenieros de datos son esas personas que no solo saben dónde está toda la información de la empresa, sino saben cuál es la forma más rápida de conseguirla y cuál es la forma óptima de almacenarla. Finalmente tenemos a los científicos o científicas de datos.
Estas son personas que tienen ya un amplio conocimiento en la parte de matemática y estadística, tienen que conocer el negocio, porque de nuevo tenemos que asegurarnos de resolver problemas que le importan al negocio, y además deberían de tener una buena noción de todo el tema de ingeniería de datos, porque debido a los modelos, a las cantidades de datos que hay hoy en día, a veces podemos trabajar un algoritmo de minería de datos con 1000 registros, y a veces necesitamos trabajarlo con billones de registros, así que debe ser capaz de trabajar con datos normales y con datos grandes también. Volvemos al tema de trabajo en equipo. El recargar todo este conocimiento, todas estas responsabilidades en una sola persona, lo podemos hacer, pero aumentamos el riesgo de que esa persona no vaya a ser exitosa, o que de repente la empresa sienta que esa persona no está rindiendo, o que el tema de ciencia de datos no es para la empresa porque no se está logrando. Y esto pasa en empresas de todos los tamaños. Yo, como les mencioné, estoy en el grupo de finanzas, y justo en el momento en que yo entré a ese grupo, hace aproximadamente 2 años y medio, ya había un proyecto que se estaba trabajando en colaboración con la parte de tecnologías de información. Sin embargo, la forma en que se había desarrollado ese proyecto fue: finanzas identifica los problemas, tecnologías de información busca la solución. Muy tradicional, un enfoque muy tradicional. No había traductores de datos, no existía ese concepto de ingenieros de datos. De hecho, prácticamente todas las personas que estaban involucradas en ese equipo eran científicos de datos. Y esa persona tenía que estar buscando dónde estaban los datos, de repente encontraba un conjunto de datos y se daba cuenta que para el negocio esos no eran los datos, pero si se trabajaba con los datos del negocio, entonces la gente de tecnología e información decía que esos no eran los datos correctos. Había mucho error de comunicación, mucha falta de comunicación. Ese proyecto se extendió durante varios meses y al final se finalizó y se catalogó como un experimento válido, pero un proyecto no exitoso. Se aprendió mucho a nivel de organización, pero no hubo un impacto favorable para la empresa. Y parte de las razones es que no hubo como este marco de trabajo en equipo, sino que era cada organización trabajando en silos. Si subimos un nivel en la jerarquía organizacional, tenemos el rol de los gerentes. Y podríamos resumir su funcionamiento su función como el poder alinear los recursos técnicos con las oportunidades importantes para una empresa. Esta diapositiva, personalmente, es la que más me costó. Porque si vemos los puntos que tenemos, como que, por ejemplo, una función de los gerentes o una de las características de los gerentes es que tienen una mejor visión de los planes y la estrategia a nivel corporativo. Son las personas que determinan las prioridades para los diferentes equipos, son los encargados de crear una cultura y definir las expectativas para su grupo, y además que ayudan a definir y ejecutar los planes de desarrollo profesional. No les estoy diciendo nada nuevo, esa es la definición de un gerente, de un manager. Lo importante a resaltar con respecto al rol de los gerentes es que pueden conectar las ideas y las habilidades las ideas de los empleados con habilidades técnicas a las estrategias de la empresa. Tienen esa visión ejecutiva, son los que ven las estrategias a nivel funcional y además están en contacto con con el nivel operacional, saben cuáles son las habilidades que están desarrollando cada uno de sus empleados. Los gerentes en el tema de ciencia de datos pueden tener una función de puente y tomar una persona que está en el nivel operacional, de repente mejorando su conocimiento de estadística en la parte informática, y lo pueden conectar con una oportunidad, con una estrategia de la empresa, para que esa persona que está mejorando su nivel técnico tenga realmente la opción de implementar un proyecto que vaya a tener un impacto real para la empresa. Así que el rol del gerente en realidad es crítico. Nosotros dentro del centro de servicios catalogamos el tema de ciencia de datos como un aspecto importante de liderazgo, porque tanto los contralores como los gerentes pueden ayudar a los recursos técnicos, a los recursos operacionales, a aplicar todo ese conocimiento que están generando en algo que realmente vaya a tener un impacto positivo para la organización o en resolver un problema que realmente importe. Finalmente, tenemos el nivel ejecutivo, ya cuando estamos hablando del C-Suite. Aquí es donde toma especial importancia la figura del jefe de datos o el Chief Data Officer. Es una figura relativamente nueva y que tiende a confundirse mucho con el CEO, con el jefe o la jefa de informática. Hay diferentes formas de implementarlo. Esto es
No hay una receta, cada organización determina dónde exactamente debería estar el jefe de datos. Lo que es realmente importante es que esa persona tenga voz y voto, que tenga un campo en las reuniones de ejecutivos para poder decir qué podemos hacer con los datos. O si se está pensando en una estrategia, poder decir, ok, tenemos estos datos, podemos conseguir estos datos de redes sociales y tenemos un grupo de ciencia de datos que nos puede ayudar a tener una respuesta en el tiempo real o en el momento en que se necesite. De nuevo, cuando estaba montando la presentación, yo decía, pero ¿cuál es el rol de un científico de datos en una organización exponencial? Y la forma en que quise plantearlo es, el rol es muy específico, pero no pueden verlo de una manera holística. No es una persona o no es un rol que vaya a poder resolver absolutamente todos los problemas de la empresa solo o sola, sino que necesita de alineamiento dentro de la empresa, que haya una cultura orientada a datos, y para poder crear una cultura de transformación o una cultura orientada a datos necesitamos trabajar desde los roles más altos de la empresa, desde el nivel ejecutivo, pasando por los gerentes o los mandos medios y llegando al nivel operacional, para poder conectar todo el conocimiento técnico que estamos generando, que estamos desarrollando a nivel técnico con la parte estratégica de la empresa. ¿Cómo lo implementamos? Okay, ya vimos que es responsabilidad de todos, que hay una cultura, pero ¿cómo al final? ¿Cómo lo hacemos? Una de las posibilidades es creando centros de excelencia de ciencia de datos. Estos son grupos, combinaciones de traductores de datos, ingenieros de datos y científicos de datos, que pueden tener un lugar físico, por así decirlo, en la jerarquía, y pueden dar servicios a los diferentes departamentos, o podemos verlo también como una comunidad virtual, donde de repente hay grupos en finanzas que tienen su centro de excelencia ciencia de datos, hay grupos, dentro del mercadeo también tenemos, en recursos humanos. Cada organización puede tener un centro de competencia de ciencia de datos que eventualmente se conecta de una forma virtual, se crea una comunidad. Aquí tampoco hay una receta. La forma en que se implemente va a depender de las necesidades, de las características propias de cada empresa, de cómo necesite que se mueva su organización. Lo importante es que si se crea como una entidad formal en la jerarquía, que todos los grupos tengan acceso a esos recursos, que no sea algo exclusivo de recursos humanos, que no sea finanzas, sino que realmente sea un grupo que trabaja para toda la organización. Y si lo tenemos como una organización virtual, o como varias organizaciones virtuales, perdón, lo importante es que haya comunicación entre las diferentes comunidades virtuales, que finanzas se hable con recursos humanos, que se hablen con mercadeos, que todos estén alineados en estándares y que no sean silos que están trabajando de manera totalmente independiente. Vamos a ver la implementación práctica o la forma en que lo hemos visto en el Centro de Servicios Compartidos de Finanzas en Intel Costa Rica. Como les dije, o les he dicho anteriormente, no hay una única receta. Esto es lo que ha funcionado para nosotros, tomando en cuenta que nosotros lo hicimos como centro de servicios porque era algo que tenía sentido hacer como centro de servicios. No lo veíamos como todavía parte de un esfuerzo de ser una organización exponencial. Habiendo dicho eso, y como les mencionaba al principio de la presentación, el centro de servicios en realidad no está muy lejos de poder ser una organización exponencial. Tenemos un propósito de transformación masiva, que es tomar todos los procesos de finanzas de Intel y llevarlos a un nivel de estándar de clase mundial. ¿Qué significa clase mundial? No sabemos, por eso es algo aspiracional. Siempre cuando creemos que tenemos un buen proceso, siempre podemos encontrar una forma de hacerlo mejor. Podríamos decir que tenemos la opción de tener personal a pedido, porque podemos habilitar rotaciones, hay una comunidad de práctica a la cual vamos a hablar ahorita, de la cual podemos tomar recursos también. Estamos trabajando en el proceso de estandarizar todos los dashboards que se usan en la organización y tenemos una población altamente comprometida. Hace poco hicimos un análisis de Net Promoter Score y para la organización tenemos un 50% de supporters dentro de la organización. Ahí son 3 características más el propósito, pero si vemos todas las demás, en realidad hay muchas oportunidades. Con el tema de ciencia de datos y la comunidad de práctica, a las cuales ya casi les hablo, podemos trabajar el tema de comunidad, podemos hablar de algoritmos. La forma en que estamos implementando los proyectos que vienen de la comunidad son una forma de experimentación. Sin saberlo,
al desarrollar el tema de ciencia de datos adentro de un centro de servicios corporativos, estamos casi que alineándonos o preparándonos para eventualmente poder vernos como una organización exponencial. Volviendo a los niveles que teníamos, en el nivel operacional nosotros estamos trabajando en una forma de comunidad de práctica. Lo que esto significa es que tenemos grupos, tenemos un grupo de personas que ya expresaron interés por aprender esta habilidad y los hacemos pasar por un proceso de entrenamiento en 3 niveles, principiante, intermedio y avanzado. No es una fábrica de científicos de datos y por eso la analogía del puente se queda como corta o a mitad de camino de donde están los científicos de datos, sino que la idea es más bien acercar a las personas a ese campo de ciencia de datos, darles un lenguaje en común que puedan tener con los grupos de informática, con otros científicos de datos, empoderarlos para que puedan tener una idea y trabajar por lo menos un prototipo de esa implementación, que puedan demostrar que tiene valor, que tiene sentido, que la idea que tuvieron tiene sentido. Si quieren ir más allá de lo que les puede ofrecer la comunidad de práctica, podemos dar sesiones de coaching adicionales, pueden optar por estudios más avanzados y buscar proyectos más grandes. Eventualmente eso los llevaría ya a poder aplicar a un puesto de científicos de datos. Con respecto al temario, pueden ver que giran mucho en torno al tema de estadística, desde la parte descriptiva hasta la parte inferencial, donde ya empezamos a crear algunos modelos y dejamos muy abierto el tema avanzado. Lo importante de esta comunidad, y ahorita lo vamos a ver en los resultados que hemos obtenido, es nuevamente que estamos desarrollando una habilidad técnica nueva, pero lo estamos haciendo desde las capas operacionales y con eso estamos promoviendo a que las personas aporten sus ideas, experimenten y nos ayuden a encontrar formas diferentes, disruptivas, de hacer los mismos procesos que venimos trabajando desde hace años. Cuando empezamos a trabajar esta comunidad de práctica, muy pronto nos dimos cuenta que estábamos creando un problema o que habíamos creado un problema. Básicamente lo que estaba sucediendo es que entrenábamos a las personas en temas muy técnicos como estadística y cuando llegaban a hablar con sus jefes le decían, vea qué interesante, podemos agarrar estos datos, hacer un análisis descriptivo y luego hacer procesamiento de texto para hacer agrupamiento y aquí tienen las 3 categorías de transacciones y los gerentes se quedaban como, bien, genial, ahora vaya a llegar las transacciones manualmente, porque no teníamos ese lenguaje en común, habíamos separado mucho el nivel operacional de la parte de los gerentes y habíamos creado una barrera de comunicación. Así que en paralelo a la comunidad de práctica, desarrollamos 2 programas más de capacitación, un programa gerencial obviamente específico para gerentes, donde vemos cuáles son las necesidades o cuál es el rol de un gerente en un equipo de ciencia de datos y les damos conocimiento básico de la parte técnica. No buscamos que sean las personas que creen las ideas o que creen las soluciones, pero sí que puedan asociar el propósito del grupo o esa misión operativa con las capacidades técnicas que su grupo está empezando a tener y les ayude a desarrollar las ideas que los apoyen y puedan asegurarse de medir apropiadamente el impacto. Adicionalmente, de repente también nos dimos cuenta que necesitábamos entrenar a todo el mundo, al resto de la población. Si nosotros entrenábamos solo a los gerentes y nos enfocábamos a entrenar solo a la gente que estaba en la comunidad de práctica, íbamos a crear otra brecha y podíamos crear también un tema de desigualdad entre los grupos. Básicamente, los que están en la comunidad aprenden y los que no están en la comunidad quedan a su suerte. Así que también tenemos un programa básico que estamos llevando a todos los niveles de la organización, a todos los empleados de la organización, lo cual también nos crea como una especie de pipeline para identificar quiénes son las personas que están interesadas en llevarlo más a fondo y que puedan ser parte de la comunidad. A manera de ilustrar el tipo de proyectos que estamos trabajando, la capacidad que estamos desarrollando, les traía un ejemplo del grupo de comercio. Antes de la comunidad ellos tenían un proceso 100% manual en el cual para poder importar o exportar cualquier artículo a cualquier parte del mundo necesitaban que una persona viera las características de ese producto y les asignara lo que en español, la única traducción que encontré fue un arancel armonizado, no sé si ese es el término correcto, en inglés es un Harmonized Tariff Schedule,
pero básicamente es un código numérico de entre 8 y 12 dígitos que le permite a todos los trabajadores de todas las aduanas del mundo saber exactamente qué se está importando y exportando y por lo tanto cuánto se debería de cobrar de impuestos. Es un proceso sumamente crítico porque si no cumplimos esto, no podemos importar o exportar nada y si lo hacemos mal, pueden haber multas o pérdida de privilegios para Intel. Así que si necesitamos que la exactitud o la expectativa de la exactitud a la hora de hacer la clasificación es de por encima del 98%. Y cuando se hacía manual, se duraba aproximadamente 7 minutos en hacer una de esas clasificaciones. Podríamos decir, bueno, 7 minutos no es tanto, pero eso es para un ítem. Este grupo necesitaba clasificar cerca de 10,000 productos cada mes y solo en el área de producto terminado. Si lo vemos en un ámbito global, ya metemos productos no terminados, materia prima, estamos hablando de cerca de 100,000 ítems al mes. Como un primer experimento, lo aplicamos en este ámbito de producto terminado, creamos un algoritmo que analiza el texto, la descripción textual de todos los ítems que se han clasificado anteriormente y los asocia o los compara con los ítems nuevos para poder decir cuál es la categoría más probable. En el experimento o en esta primera ronda de desarrollo tuvimos un 100% de exactitud, o sea, las etiquetas que el algoritmo lograba asignar eran las correctas, de hecho incluso corrigió varios errores que se habían hecho en el proceso manual y pudimos cubrir cerca del 80% del trabajo manual. Si antes teníamos que clasificar 10,000 productos por mes, ya de repente teníamos que clasificar solo 2,000 de manera manual y teníamos algo que estaba automáticamente corriendo y clasificando ítems en el fondo. Esto nos permitió ahorrarle al grupo de comercio cerca de 1,200 horas de trabajo manual al año. Como centro de servicios de clientes, esas 1,200 horas, eso es nuestro cash, ese es el valor que nosotros le aportamos a la empresa. Así que muchos de los proyectos que nosotros implementamos buscan precisamente generar esas eficiencias. De nuevo, al llevar los procesos que estamos ejecutando a nivel de calidad mundial, liberamos capacidad por medio de proyectos de automatización como este, por medio de aprendizaje automático, liberamos capacidad para poder absorber más procesos y seguir transformando. Y sin embargo, este proyecto ha sido uno de los casos de éxito que hemos presentado ya durante meses, pero este proyecto que generó un problema que no vimos, bueno, sí vimos venir, la verdad sí lo vimos venir. Esto es un script escrito en R, que es un lenguaje de programación que nació en el área de estadística, y que una persona del grupo de comercio, que no necesariamente es una persona técnica, actualmente tiene que ejecutar de manera manual. Entonces, el problema que creamos es que esa persona se pone ansiosa. ¿Qué pasa si cambio el script? ¿Qué pasa si me da un error? Tengo que arreglarlo yo no sé nada de esto. Para solucionar esto, nos dimos cuenta que tenemos que ir más allá de simplemente pensar en cómo entrenamos a una máquina para que lo haga. Eso realmente debería ser automatizado totalmente. Debería estar corriendo en un servidor. Y actualmente, entre lo que trabaja el grupo de finanzas con el grupo de informática, no hay proyectos de ese tipo. O sea, hay proyectos normales, hágame un sistema para esto, un sistema para lo otro, pero nunca le hemos pedido a IT, prográmeme este algoritmo de aprendizaje automático en uno de sus servidores y además dele soporte, si nosotros estamos desarrollando esto en el lado de finanzas. Ahí es donde nuevamente volvemos a los diferentes niveles. No podemos enfocarnos solo en el nivel organizacional, tenemos que trabajar el nivel de gerentes y además el nivel ejecutivo, porque ahora las conversaciones entre finanzas y tecnología de información tienen que incorporar la opción de desarrollar proyectos de este tipo, porque si no entonces vamos a desarrollar la capacidad operacional y no lo vamos a ver nunca en producción porque tecnologías de información no sabe implementarlo o no se ha definido a nivel de organizaciones cómo trabajarlo. Tenemos ya más de 2 años trabajando en este programa. Los resultados que hemos visto han sido sumamente alentadores. Como les mencioné anteriormente, para nosotros como centro de servicios, la cantidad de horas de trabajo manual que nosotros ahorramos es nuestro efectivo, es nuestro cash. Antes del programa, y las disculpas del caso porque creo que el gráfico no se lee bien, en celeste o turquesa, tenemos, sí, verde agua, no sé, tenemos las horas que se ahorran año a año por procesos o por métodos de innovación tradicional, Lean Six Sigma, por ejemplo. En amarillo tenemos las horas que hemos ahorrado con el programa de analítica
Y en negro, y eso que tienen en rojo, es lo que se espera de un programa de automatización que se inició el año pasado. Puede no parecer mucho. De hecho, en el 2016 ahorramos 2 horas, en el 2017 ahorramos 7,000 horas. Eso es un aumento de más de 3 veces, o sea, de un año a otro triplicamos la cantidad de horas que estamos ahorrando por medio de proyectos de analítica, de aprendizaje automático. Y a pesar de que para este año la expectativa es de volver a repetir el éxito del año pasado y ahorrar otras 7,000 horas, esto es un estimado conservador, porque ya la organización está aprendiendo a hablar este idioma y ya estamos identificando más proyectos y proyectos más ambiciosos. Así que estamos bastante seguros de que para este año vamos a poder sobrepasar esta meta de las 7,000 horas. En cuanto a participación, ya tenemos a un 22% del centro de servicios de cliente, del centro de servicio de finanzas, con una certificación en el campo de analítica o en proceso de conseguir su primera certificación. Empezamos en el 2015 como con 16 personas, ya estamos hablando de que en ese pipeline hay 15 personas certificadas, ese primer grupo, y además tenemos como a 40, entre 40 y 60 personas interesadas en conseguir esa certificación. Y esto eventualmente se traduce en proyectos. Y me permite resaltar nuevamente la importancia de conocer el negocio. Cuando empezamos a trabajar esto, hace 2 años y medio, la única persona que proponía ideas de este tipo era yo. Y una pegó, pero 20 o 30 no pasaron de una presentación de PowerPoint. Por medio de la comunidad tenemos a los expertos identificando las oportunidades en sus procesos. Y de ahí es donde se triplicó la cantidad de horas, porque ahora sí sabemos dónde están las oportunidades. La misma gente que conoce el proceso las está aportando. Para finalizar, les refuerzo el mensaje de que por sí solo una persona con el rol de científico de datos no va a desembocar en el crecimiento exponencial de una empresa. Se trata de un cambio cultural. Recuerden el concepto de rueda de la información, donde conectamos desde el nivel ejecutivo todas las estrategias que se dan para la empresa al nivel operacional con las figuras de traductor de datos, ingeniero y científico de datos. No hay una única forma de implementar un agente de transformación como es la ciencia de datos en una empresa, y en varias de las diapositivas me quería asegurar que quedara claro de que esta es la forma en que lo hicimos nosotros o la forma en que se ve en algunos libros, pero no es la receta, no está escrito en piedra. La forma en que se implemente en realidad va a depender de cada una de las organizaciones. El hecho de que no haya una única forma de implementarlo es razón de más para involucrar al nivel ejecutivo. Siempre tenemos que tener presente qué es lo que la empresa quiere conseguir, porque de qué es lo que la empresa quiere conseguir va a depender mucho qué necesitamos hacer. Y finalmente, el crecimiento exponencial por medio de la ciencia de datos es el resultado de alinear esas capacidades técnicas que estamos desarrollando al nivel operacional con la estrategia de la empresa. Esa sería mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Justo sobre el tiempo. ¿Perdón? No, justo sobre el tiempo. Doctor Alfaro, muchísimas gracias por su presentación. Nuevamente, quiero leer la